Los hutíes invadieron el campo de juego desde el 7 de octubre. Y pensé, un momento, hay un actor aquí que no conocíamos. Y no es Irán una gran potencia. Son unos hutíes, ya sabes, con esos emblemas, bailando danzas con pasos yemeníes, eso es. Payasos con sandalias o payasos con lo que llaman un traje tribal colorido. Comen pita con labné y tiran una granada. No lo entendimos, creo. Que pasa a 2.500 kilómetros. Hay un desfile militar que los hutíes hicieron en septiembre de 2023. Al ver esto, es difícil no sentirse muy preocupado por la fuerza militar que este grupo ha logrado obtener. También posee arsenales de misiles que alcanzan los 2.000 kilómetros. Además de misiles balísticos, es una organización que logra atacar rutas marítimas y barcos de 30 estados. Allahu Akbar. Tienen 4 lemas, ese es su estandarte. Primero que nada, Alá es grande, luego muerte a América, muerte a América, luego muerte para Israel y al final, malditos los judíos. Maldición para los judíos, maldiciones para los judíos. Los judíos no son nada sin la figura de Abdul Malik al-Houthi. Y creo que lo que ocurre es que se trata de un hombre que realmente intenta construir poder. Así que tenemos a alguien que necesita sobrevivir. Ahora, tenemos a este joven y carismático líder que ha quedado vivo después de que mueran Hassan Nasrallah, Yahya Sinwar. Quiere estar entre todos los grandes nombres. Y quiere incorporarse y ocupar su lugar. No solo se enfrentó a Israel, también a Estados Unidos, y pudo con los dos. Descubrimos cuánto le faltaba a Israel en inteligencia en Yemen. Los primeros objetivos fueron elegidos por Google Maps. Más aún, prometió que los hutíes seguirían atacando a Israel hasta el alto el fuego en Gaza, y cumplió su palabra. No hay que dejarse engañar por su apariencia o infantil un poco, incluso si los tiene. El hombre sabe actuar de forma firme y también de forma violenta. Las declaraciones y los ejercicios de los que ves imágenes no dejan dudas. Los hutíes quieren invadir Israel. Abdel Malik al-Houthi no es solo un peligro para los yemeníes, es un peligro para el mundo entero. Creo que es una de las personas más peligrosas porque es un profesor de estrategia, un profesor de terrorismo, un profesor de todo. Puede hacer cualquier cosa. Saben, los hutíes no van a desaparecer. Es un movimiento que continuará. Y temo que el problema hutí nos acompañará meses y hasta años. En las políticas de Medio Oriente, el líder suele decidir por sí mismo. El conocimiento de su carácter, sus acciones y sus patrones de pensamiento es esencial para frustrar sus intenciones ofensivas. La inteligencia israelí recopila información mediante agentes, operaciones sobre el terreno, escuchas y relatos de personas que se han encontrado con él, con el fin de construir un perfil personal de cada líder. El objetivo, comprender qué medios deben emplearse para impedir que el enemigo llegue a cabo sus planes sobre el pensar. Ustedes saben, no tienes una guerra de organizaciones, tienes una guerra yemení. Cuando decimos muerte a Israel, llegamos a eso. Yo, Ali al-Bukaiti, hoy un refugiado político en Gran Bretaña. Y en el pasado fue el portavoz de la organización de los hutíes en la Conferencia de Diálogo Nacional entre el 2013 al 2014. Sí, estuve con Abdel Malik al-Houthi en más de una ocasión. Me reuní con miembros del movimiento, me reuní con dirigentes y también con miembros del buró político del movimiento. En el aspecto humano es una persona maravillosa y muy agradable. Abdel Malik es una persona amable con sus alumnos, con sus amigos, con sus invitados.
pero puede ser cruel con sus oponentes. Es capaz de derramar su sangre, profanar su dignidad y sus propiedades, porque no ve que son personas con valores como los suyos. Abd el-Malik al-Houthi se considera un enviado de Alá, y el movimiento Houthi ve a Abd el-Malik al-Houthi como un enviado de Alá, y por eso mismo ellos piensan que Abd el-Malik está en una posición más alta que Ali Khamenei, Hassan Nasrallah o Naim Qassem, y él se ve como la principal autoridad. Abd el-Malik al-Houthi piensa que es un descendiente del profeta Mahoma y que desde ese momento será el gobernante de la Meca y que será líder en todos los países musulmanes. Y hoy él es día de el mayor de los desafíos, americano e Israel. Y el sionismo mundial es el enemigo. Para él, combatir contra Israel es el mayor de los sueños. Es un regalo y es lo que le prometió a su movimiento. Y él puede decir, ¿sabes qué? Les he prometido a ustedes muerte a Estados Unidos. Les he prometido a ustedes muerte a Israel y puedo lograrlo. Pero esto empezó antes. Abd el-Malik al-Houthi nació el 22 de mayo de 1979 en un pueblo llamado Dahyan en la zona de Saada. Es la periferia de la periferia, muy remoto. Probablemente es el menor de 8 hermanos en la familia. Nació de la cuarta esposa de Badr al-Din, el padre, que es de origen hashemita, lo que llaman las familias de la élite religiosa de los chiíes saidíes. Todos ellos de una familia considerada por todo el público chií como descendientes del profeta Mahoma. Eso les añade un aura muy importante. Saada es una ciudad montañosa y no había escuelas estatales allí. Él estudió en casa con su padre es Badr al-Din, un sabio religioso. Escribió cerca de 30 libros sobre teología. Los hutíes son un subgrupo en el norte yemení. Son saidíes, es decir, pertenecen a una comunidad chií, una comunidad pequeña, pero es muy diferente de la comunidad principal que gobierna en Teherán, el sur de Irak y el Líbano, la mayoría chií. Creen en 12 imanes, ellos no creen en eso, solo creen en 5 imanes. El sistema saidí gobernó Yemen durante casi 1000 años. Y durante unos 1000 años existió un sistema de imanes saidíes que gobernaba el país. Es decir, es un grupo que también considera que la historia del Estado Islámico en Yemen comenzó con ellos. En 1962 hay una revolución de oficiales en Yemen. Llaman a fuerzas republicanas de ideología naserista y fundan la República del Norte de Yemen. Básicamente ponen fin al imamato hutí. Pasa algo increíble. Los saidíes recurren a los saudíes en busca de ayuda contra Abd el-Nasser porque tenían relaciones con los saudíes. Los saudíes recurren al rey Hussein, el jordano. Le dicen, ven, ayuda también. Y el rey les dice, con gusto, pero sugiero que contactemos también a los israelíes. Y hubo entonces 2 operaciones en las que Israel lanzó suministros a favor de los monárquicos, los hutíes. Es posible que hayamos ayudado a los fundadores, los saidíes. ¿Quién sabe si no es el bisabuelo de los hutíes de hoy? Llegamos al año 1990. Hay un desarrollo muy especial en el mundo árabe. La unificación de Yemen, la unión entre el norte y el sur de Yemen. Un gobernante llamado Ali Abdullah Saleh, presidente del norte de Yemen, luego del Yemen unificado. Los hutíes son minoría en su país. Cuando se fundó el Yemen unificado, Ali Abdullah Saleh declaró que Yemen es una democracia. Libertad de expresión, de partidos, de organizaciones. Hay una especie de democracia.
Los hutíes entraron al juego político, tuvieron un partido, Hizb al-Haq, Partido de la Verdad, donde son miembros los líderes del movimiento, el hermano mayor de Abdelmalik, Hussein al-Houthi, y con él otros miembros. Fueron miembros del parlamento yemení por un tiempo. 2 miembros en un parlamento de más de 300. No hay más que hacer. Al final llegamos a la situación donde el juego político no beneficia a los hutíes. Hussein y su gente en Saada estaban armados y listos. Iniciaron rebeliones contra el régimen. Hussein, el hijo mayor, funda el movimiento Shabab al-Mu'min. Shabab al-Mu'min es la juventud creyente. No es radical, es un movimiento juvenil. En 1994 llegan 2 hombres al norte de Yemen. Uno, Hassan Nasrallah, el nuestro. Y el otro, Fadlallah. Fadlallah es maestro de Nasrallah, un guía espiritual, y es jomeinista. Y dan una serie de conferencias a este movimiento juvenil, Shabab al-Mu'min, la juventud creyente. Y estas conferencias no son culturales, ni realmente religiosas, son políticas. Y ahora de repente el movimiento se convierte en algo totalmente distinto. Puedes decir que este es el nacimiento del movimiento hutí que conocemos hoy. Abdelmalik al-Houthi y sus seguidores, Hussein al-Houthi, fundador del grupo. Su problema no era solo con Israel como Estado o con el movimiento sionista. Su problema era con los judíos como pueblo y como raza. Todo el odio al judaísmo, a los judíos, a Israel, por supuesto. Esta es una nueva inspiración que vino del sur del Líbano o de Beirut y desde Teherán. Los eventos que moldean mucho la conciencia de Abdelmalik al-Houthi, si tenemos que señalar el momento entre 2004 y 2010, las llamadas guerras de Saada. En el 2004, Hussein ya está librando una guerra abierta contra el gobierno suní de Yemen, contando con el apoyo tanto de Hezbollah como de Irán. La guerra es dura, va muy mal, y en una de las batallas, Hussein al-Houthi muere. Entonces surge la pregunta sobre la sucesión. ¿Quién toma ahora las riendas del mando en sus manos? Por un corto periodo, su padre asume el liderazgo y decide que el sucesor de su hijo mayor no será el segundo de sus hijos, ya que tiene 7 en total. Decide que Abdulmalik sea el heredero. Sabe que es un líder nato. No se olvidarán de la mezquita de Al-Aqsa. Sus habilidades políticas, su capacidad militar, la táctica del comandante y su gran carisma hicieron que él fuera, de hecho, el líder del movimiento hutí. Hay algo un poco engañoso en la figura de Abdelmalik al-Houthi. A veces parece un niño recién peinado que acaba de salir de la ducha. No debemos equivocarnos con esto. Y desde ahí los hutíes comenzaron a avanzar y triunfar. Y por eso los hutíes ven en su liderazgo como algo divino, elegido por Dios. Serví como embajador en Yemen 2014 a 2019. Abdulmalik me parece realmente como una figura poco común, casi una figura religiosa, muy reservado, muy distante. No se reúne en público, sus discursos generalmente se graban y son distribuidos por sus seguidores y colaboradores. Figuras políticas cercanas a Abdulmalik al-Houthi me dijeron en privado que ellos se llegaron a basar un pasaje del profeta Mahoma, que dijeron que la persona que corregiría al mundo nacería en una cueva del Yemen. Y se encontraron con Abdulmalik al-Houthi contándome cómo cumplía esa profecía, por lo que existe un convencimiento que es una figura mítica para el cargo. Un líder, casi un líder mesiánico, o alguien que puede entrar y asegurar que todo está bajo control.
A Abdul Malik mismo lo vemos en cada discurso y aparición pública con la jambilla, la daga que portan muchos yemeníes. Se trata de un símbolo cultural, de clase, es un símbolo de estatus. Existe una señal de autoridad y legitimidad gubernamental, además de un estatus histórico para las familias de linaje. La idea principal de la asistencia iraní a los hutíes se hizo evidente en el año 2009. Existe una competencia cada vez mayor entre Irán y Arabia Saudita tras la caída de Saddam, y los iraníes comprenden que si arman a los hutíes podrán hostigar y molestar a los saudíes desde el sur. Se pueden ver los envíos de armas, el apoyo, muy claramente, de Irán a los hutíes. Los iraníes entienden que poseen aquí un bastión estratégico de una importancia realmente excepcional. Por lo tanto, si los cultivamos, los armamos, los entrenamos y los convertimos en una fuerza seria, serán nuestro bastión en el Mar Rojo. Están en un lugar clave. ...2011, primavera árabe. Y Yemen, que ya estaba dividido y fracturado, todos los factores de poder sin excepción salieron a las calles. Los hutíes eran en realidad la fuerza más organizada, mejor armada y más decidida. Entonces el presidente Saleh fue expulsado del poder a raíz de la primavera árabe. Abdul Malik sabía leer la situación a la perfección y jugó su partida. Le propuso a Saleh, que se vio obligado a renunciar al poder: vamos, recuperemos juntos Sanaa bajo nuestro control, gestionémosla de forma conjunta. Abdul Malik, en realidad, formó una alianza con Ali Abdullah Saleh, quien mató a su hermano. Sus fuerzas mataron a su hermano. ¿Qué puede ser más enemigo que eso? Pero sabía que la alianza con Saleh era meramente temporal, lo que se conoce como usar y tirar. Y efectivamente envió a sus hombres a conquistar más y más territorios en el norte de Yemen. Así que comenzamos a caer en la violencia, mientras los hutíes avanzan constantemente desde el norte. Hasta que en septiembre de 2014 llegan a la capital, Sanaa, y de hecho realizan un golpe de Estado y abren oficialmente la guerra civil de Yemen. En uno de mis últimos regresos a Yemen fue durante la Conferencia de Diálogo Nacional. Allí fui testigo de esa sensación mixta de esperanzas y de miedos. Notábamos allí un deseo de esperanza para un mejor futuro para el país, pero también el temor que todo podía terminar colapsando. Y lamentablemente ese miedo se concretó. El Yemen de la libertad, el Yemen de la democracia, el Yemen de la república, el Yemen de la justicia, el Yemen de la igualdad. Estuve con la organización de los hutíes hasta el momento en que entramos en la operación Asahana. Pero cuando tomaron el mando en la casa del presidente, comprendí que esto era un fracaso y que ellos mantendrían todo tipo de control. La imagen de los hutíes era positiva. Eran una organización vista como perseguida por el régimen. E inmediatamente, cuando tomaron Sahana y dominaron la región, atacaron a sus rivales y se metieron en sus propiedades. Confiscaron sus casas e hicieron desaparecer a miles de personas en el interior de sus cárceles. E hicieron también violaciones que los yemenitas no habían visto en el pasado. En el Yemen, las mujeres no sufrían detenciones. Entonces llegó al-Houthi y terminó con ese derecho particular. Él comenzó a ordenar torturar a mujeres. Inició una detención de mujeres en cárceles especiales e incluso algunas de ellas fueron violadas en las prisiones anónimas que tienen los Houthis. Fui embajador británico en Yemen en 2014. Pude ver cosas un poco pequeñas en mi carrera. Esta gente era de la más dura, la más vulgar y la más carente de capacidad para comprometerse entre los que me topé en mi carrera. Les pregunté por qué seguían combatiendo, porque me parecía que al
final perderían. Dijeron, no, triunfaremos. Triunfaremos porque a ustedes les importa. Y a nosotros no. Los británicos, los estadounidenses, la comunidad internacional, a ustedes les importan los heridos yemeníes. A nosotros no nos importan los heridos yemeníes. Había un plan ordenado de Abdul Malik. Los hutíes tomaron Sanaa por completo. Llegó el momento, en 2017, de librarse de Saleh. Abdul Malik al-Houthi ordena la eliminación del presidente Saleh. Un suceso muy violento donde arrastran su cuerpo. Me parece que algunas imágenes recuerdan lo ocurrido con el cadáver de Gaddafi en Libia. Y eso vuelve a hablar de la crueldad del hombre y de hasta qué punto es capaz de hacer el trabajo si es necesario. La pregunta es, ¿por qué no hubo conciencia en Israel e incluso en el mundo sobre la amenaza esperada de los hutíes en el mar? No se entendió en los organismos de evaluación y me resultó sorprendente que se sorprendieran por los hutíes. Dios es el más grande. En 2015, yo trabajo en MEMRI, el Instituto de Investigación de Medios en Oriente Medio. Empezamos a recibir en los medios iraníes más y más informes sobre que los hutíes avanzan en su viaje de conquistas y que las fuerzas de Quds comienzan a exportar la revolución también a Yemen, de manera dominante. Y vemos también declaraciones de altos funcionarios iraníes de que Yemen se ha unido al eje de la resistencia. Los logros como la capacidad de precisión de los hutíes, la capacidad de misiles refinada que acumulan, los envíos de los drones iraníes, los envíos de los misiles, entrenamientos de los hutíes en la guerra civil siria, a manos de una fuerza Quds que les proporciona su bautismo de fuego operativo, para que cuando regresen a Yemen están capacitados de forma máxima. Recuerdo que nosotros, como personal de inteligencia, intentábamos organizar las capacidades de inteligencia frente a los yihadistas. Así que enfocamos los esfuerzos de inteligencia en los países de alrededor y los enfocamos en un entorno un poco más amplio, hasta Arabia Saudita. Yemen estaba fuera del mapa. Yemen era de las historias de chistes del Hajnun, no más que eso, y por eso la sorpresa es una gran sorpresa. La amenaza hutí la identifico alrededor de 2016-2017. Vi en una minoría muy pequeña de personas que no necesito los dedos de la mano para contar. No digamos que advierten en la puerta y profetas de ira, sino personas que entienden de misiles muchos años y dicen, vale, atención, esto, vale la pena vigilar. Las reacciones eran desdeñosas. ¿Quiénes son estos hutíes? Ellos ya saben. Toman algún misil viejo en el desguace que recibieron de Irán. Si veo, por ejemplo, un intento de ataque en la cúpula del ejército legítimo de Yemen durante un desfile, en transmisión en vivo con un dron que falló, mató a algunas personas, pero falló aparte de las personas por metros, o un ataque a un avión de pasajeros de Arabia Saudita, que en un aeropuerto saudí, me doy cuenta de estas cosas y miro las herramientas y veo que la huella dactilar es iraní en todo sentido y con la experiencia se acumula más habilidad y todos recordamos ese dron hutí que hizo un giro interesante a través de Egipto, cortó desde el mar y cayó muy cerca de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. A mí no me sorprendió. El mayor reto con los hutíes es entenderlos. No es una alianza normal, como las palestinas, sirias o libanesas. Es un dialecto muy único. Israel tiene muchos inmigrantes que llegaron de Yemen hace poco. Por naturaleza, esos inmigrantes ayudaron a la inteligencia israelí en su intento por comprender mejor lo que dicen los hutíes, en todo el sentido de la palabra. Pero más que eso, al final del día, también entender mejor y a fondo su trasfondo, su cultura, su idioma y, por supuesto, su tejido social. En el testimonio que entregó ante el Senado, Joseph Botel, jefe del CETCOM, frente al Senado en 2018, advierte que Irán construyó en 5 años en Yemen lo que tomó 20 años en Siria.
La guerra entre los hutíes y el eje saudí se intensificó a medida que los hutíes avanzaban hacia Adén y amenazaban con tomar todo Yemen. Los saudíes dijeron que habría un baño de sangre suní si los hutíes ganaban. Y también, estratégicamente, controlarían toda la costa del mar de Omán y el Golfo. Esperaban que en pocos meses darían un golpe decisivo, principalmente desde el aire, y eliminarían esto, pero no funcionó. La guerra se agravó y se intensificó, mientras que los bombardeos de los saudíes y la coalición fueron masivos y devastadores, llevando a Yemen al borde de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas. Los saudíes causaron muchísimo daño en Yemen. Mataron a muchos civiles. Creo que las estimaciones hablaban de algo alrededor de 400.000 muertos. Pienso que un número doble no sería descabellado de suponer. Abdel Malik supo cómo lograr que el mundo condenara a Arabia Saudita y Emiratos. Durante la administración Obama, esto llegó a oídos atentos. Tanto Obama como la Unión Europea estaban muy enojados con Arabia Saudita por dañar a civiles. ¿Qué hacen los hutíes? Empiezan a bombardear la industria petrolera y aviación saudí. El ataque contra las refinerías de petróleo saudíes en 2019 marcó un punto de inflexión para ellos, viéndose bastante aislados en el conflicto. Estados Unidos envía, creo, algo alrededor de 8.000 soldados a la región y condena oficialmente esta acción. Pero me parece que los saudíes esperaban un respaldo y una acción mucho más significativa de los estadounidenses. Abdel Malik aquí se llevó todo el botín. El gobierno estadounidense de fondo es vacilante y débil. Hablo ahora de la primera administración Trump. Además, los saudíes lo último que querían era entrar por tierra. Abdel Malik salió ganando contra Arabia Saudita y los Emiratos. Durante 2023, los sauditas y los hutíes llegaron a un acuerdo temporal, según el cual Arabia Saudita pagaría dinero a los hutíes a cambio de un alto el fuego. En realidad, los saudíes han pagado a los hutíes para impedir que el conflicto armado se reanude. Los saudíes financian todos los gastos administrativos de los hutíes, buscando que los hutíes no quieran volver a pelear contra Arabia Saudita. Lamentablemente, los Estados Unidos no tuvieron la capacidad para comprender el peligro que ellos provocaban. A pesar de que tenían a su embajador apostado en Yemen y que tenían a un montón de analistas allí, observaban a los hutíes desde la perspectiva tradicional de la izquierda norteamericana. Los veían como un pequeño grupo reprimido, hutí, inserto en un entorno sunita al que estaban acostumbrados a observar, igual que Arabia Saudita, un estado sunita, y por eso se les oponían. Así, la mirada estadounidense estaba condicionada institucionalmente, más que políticamente, y fue un proceso largo que terminó sorprendiendo a Estados Unidos. Estados Unidos no comprendió plenamente su error hasta que los hutíes interrumpieron la navegación en el estrecho de Bab el-Mandeb. Allahu Akbar, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, maldiciones para los judíos, la victoria para los musulmanes. Creo que los hutíes analizaron muy bien. Entendieron que están sobre una llave o un recurso natural de gran importancia. Están en la entrada del Mar Rojo. El Mar Rojo es una vía marítima clave. Es el enlace entre el lejano oriente, como la India, con Europa y Estados Unidos. Y si consigues ejercer influencia y captar la atención, te conviertes en un actor internacional. El control del estrecho no era solamente una oportunidad estratégica, sino también una oportunidad propagandística y comunicacional. Por eso Abdul Malik al-Houthi utilizó distintos mensajes y mecanismos en el espacio marítimo. Quería el efecto sobre Israel, quería decir, podemos hacer esto ante todos. Quería demostrar que nosotros también podemos hacerlo. En 2019 fui investigador asociado en el Instituto de Política y Estrategia Marítima. Mientras estudiaba el Mar Rojo, llegué a tratar la amenaza que empezó a manifestarse en la década pasada, en Bab el-Mandeb.
A pesar de que los saudíes tenían cierto control en el Mar Rojo, los hutíes lograron golpearlos, donde más les afectaba. Incluso consiguieron atacar un barco de Estados Unidos en 2016, pero la respuesta fue mínima. Para Abdul Malik al-Houthi, la relevancia siempre fue fundamental. Quería que su nombre fuera reconocido. Quiere entrar en la historia como un líder, como alguien capaz de influir, como un mártir capaz de unificar el país o fortalecerlo. Su mayor logro es provocar el caos. Fue en septiembre de 23, unos días antes del inicio de la guerra a espadas de hierro, en un desfile militar donde exhibieron su vasto arsenal. Mandab 1, Mandab 2, misiles de crucero, misiles balísticos. Incluso cuando vi esas imágenes, no es algo que asocias en absoluto con nuestros lugares. Ciertamente no con el pensamiento de que en un mes y medio estarían involucrados en nuestra guerra en Gaza. Pienso que subestimamos a los hutíes. El ataque de octubre durante la guerra Espadas de Hierro representó para los hutíes una oportunidad de añadir una nueva dimensión a su alianza con Irán y además posicionarse como un actor influyente en el sistema regional. De nuevo. La República Islámica y la fuerte postura de la República Islámica y sus aliados sirven para el éxito de la causa palestina. Los hutíes aguardaban una excusa para sumarse al conflicto. Son actores muy apasionados, casi se podría decir que están en éxtasis. Odio a los judíos. Comprenden que la distancia les favorece, que a Israel le resulta difícil alcanzarlos, especialmente porque está ocupada por Hamas y en cierta medida cada vez más por Hezbollah. Y por eso comienzan con ataques de misiles contra Israel y también drones. Y cierran el estrecho del Mar Rojo. Por lo tanto, los hutíes declaran el castigo para cualquiera que pase, alegando que sirve a Israel. Bombardeen y maten a toda Tel Aviv. Bombardeen y maten a toda Tel Aviv. Los hutíes se dieron cuenta de que podían acumular poder, legitimidad y el respaldo de la opinión pública. Aparentemente, bajo la excusa de ayudar a sus hermanos en Gaza. Eso les resultó de maravilla. Muerte a Israel, maldiciones para los judíos. Sí, vio en esto una oportunidad para atacar a Israel, de una forma que gran parte del mundo lo aceptase. Esto es un mensaje dirigido principalmente a la audiencia interna y también de su organización, y también para exportar los conflictos internos. El hutí aprovechó la crisis entre Israel y Gaza como una oportunidad para solucionar sus problemas internos y participar en el conflicto regional, donde puede agrupar las voces internas y externas que reclaman sus derechos. Ahora que enarbolan la bandera palestina, tienen más legitimidad. Esto les permite dentro de Yemen promover una serie de reformas, arrestar a muchas personas que no son de los suyos, confiscar propiedades, movilizar a la población y obtener su respaldo. Es parte de un juego mayor. Los hutíes hoy son vistos en el mundo musulmán. Ellos son chiíes y defienden a otros musulmanes que son suníes, pero los defienden. En Gaza. Hoy son vistos en todo el mundo musulmán como verdaderos héroes, muy grandes. Esto representa una inversión en su perfil interislámico que tiene mucho valor. Me parece
parece que ese momento, al principio de la guerra, cuando capturan el barco Galaxy Leader, hay aquí una subestimación de sus capacidades muy impresionantes en términos militares, tecnológicos, los logros, que juega una y otra vez a favor de los hutíes. Como dijeron y como confesaron, ellos eran sorprendidos en la tierra, como fueron sorprendidos en el mar, con la capacidad de las tecnologías, si Dios quiere. Capitán, detenga el teléfono, estoy bajando. Detenga el barco. No comprendimos la habilidad de los hutíes para paralizar el tráfico marítimo hacia Israel. Tampoco comprendimos su capacidad para sostener los ataques durante tanto tiempo. Cada 2 o 3 días recibíamos un misil desde Yemen. Misiles balísticos con cabezas explosivas de cientos de kilogramos. Lo que no es interceptado llega... Recuerda el ataque en el territorio del aeropuerto. Un dron hutí que cayó y mató a un ciudadano israelí. A Israel le tomó tiempo comprender que esto era una amenaza que no podía ignorarse, sino que exigía una respuesta. Pero descubrimos la falta de inteligencia israelí en Yemen. Si en Irán podíamos alcanzar a casi cualquier alto cargo en su casa, con los hutíes es distinto. Cuando Israel atacó, se centró en infraestructura, pues probablemente no había otros objetivos. Desde su punto de vista, hicieron lo correcto, siendo los últimos que quedan contra Israel. Son los últimos en todo el mundo musulmán que siguen en pie. Eso es algo realmente muy grande. Después del ataque en Arabia Saudita, un investigador egipcio dijo: llegará un día, y también el canal de Suez, los ingresos se verán afectados por los hutíes. Y tenía razón, los ingresos de los egipcios por el canal cayeron de 9.000 millones a aproximadamente 4.000 millones. Los egipcios no enviaron ni siquiera un equipo de comando para volar alguna instalación vital de los hutíes. Se quedaron callados, no hicieron nada. ¿Por qué? No pensaron que pudieran hacer algo, con el ejército que tienen, con sus capacidades, y no valía la pena complicarse en una complicación. Hay otra razón. ¿Qué dicen los hutíes? Si vuelve a haber fuego en Gaza, nosotros volveremos a abrir fuego contra barcos israelíes, contra Tel Aviv y contra el aeropuerto Ben Gurion. O sea, nosotros, los hutíes, estamos protegiendo a los palestinos. Si yo ahora me opongo a los hutíes, es como si me negara a que ellos protejan a Gaza. El Estado de Israel no es el único país que ha buscado dañar las capacidades estratégicas de los hutíes. También el gobierno estadounidense intentó hacerlo y en marzo de 2025 lanzó una campaña muy amplia contra los hutíes en Yemen. Todos esperaban que llegara el gran Salvador en el caballo blanco que finalmente derrotaría a los hutíes. Ante los movimientos de Estados Unidos, los hutíes contraatacaron. Comenzaron a derribar de forma masiva drones estadounidenses que sobrevolaban las zonas de lanzamiento de los hutíes en Yemen, y esto continuó con actividades contra los portaaviones estadounidenses mismos. Los hutíes obtuvieron capacidades avanzadas iraníes, misiles que se pueden lanzar contra barcos en el mar. Uno de los misiles se llama Khalid Fars, que probablemente es el que los hutíes usaron para apuntar contra portaaviones estadounidenses que estaban cerca de Yemen, y en una de las ocasiones el misil estuvo cerca de impactar en el portaaviones, de tal manera que el capitán del portaaviones tuvo que realizar un giro muy brusco, lo que llevó a la caída de uno de los aviones F-18 al mar, un avión de $50 millones. Imagínate que un destructor estadounidense alcanzado por un misil balístico. Y Trump calculó las pérdidas. Nosotros encontraríamos algún tipo de solución. Los hutíes dijeron que no, o dijeron al menos que no quieren presionar otra vez.
y yo saltaré sus preguntas y haremos que los ataques de los hutíes sean efectivos en un instante. Creo que esto demuestra, entre otras cosas, las capacidades que quizás fueron subestimadas no solo por nosotros, sino también por los estadounidenses, porque para impactar un objetivo que es, ¿qué hacer?, un portaaviones en movimiento, se necesita capacidad de inteligencia, y esto sin duda se puede asumir que fue parte de la variedad de consideraciones de Trump. Para decir, ganamos, terminamos. En el momento en que los estadounidenses decidieron abandonar la escena yemení al ver que no tenía sentido y querer llegar a un acuerdo con los hutíes a través de los omaníes, en la práctica dejaron a Israel solo para enfrentar esta amenaza. Y aquí hay que trabajar en esto, porque el próximo enfrentamiento con los hutíes es solo cuestión de tiempo. El grupo hutí ha logrado almacenar muchas armas, muchas de las cuales han sido utilizadas en esta campaña y se usarán en la batalla en el futuro cercano, en cualquier problema. Entre Israel y los palestinos en Gaza o en cualquier otro lugar o ante cualquier otro problema en el mundo, los hutíes dicen que ellos lanzarán sus ataques y presionarán a la comunidad internacional. Ellos sumarán armas, muchas tácticas, después de haber estudiado los intereses internacionales y no dejarán de atacar los intereses internacionales en el futuro. Sino que el grupo hutí es capaz y trabajará. Para conseguir armas químicas y biológicas, para amenazar a Israel, Rusia y China e Irán, serán un apoyo para proveer a este grupo de los hutíes en todo. Este armamento servirá para que no se permita a los Estados Unidos ejercer su superioridad sobre ellos, y el grupo hutí es muy peligroso, porque es un grupo loco, un grupo valiente que no teme a nada en absoluto. La amenaza hutí no es solo drones y misiles. No es solo por informes y declaraciones, incluido el ministro de Defensa israelí, sobre las intenciones hutíes de invadir Israel desde Jordania y Siria. La opción principal es Jordania. Al ver el mapa, vemos la larga frontera entre Jordania e Irak. Se puede cruzar por ella, usar, digamos, camionetas, infiltrarse de cualquier tipo que permita un viaje largo por el desierto y llegar a la frontera israelí y atacar uno de los asentamientos en la zona de Arabá. La segunda opción es aprovechar el vacío de poder en Siria, entrando por la frontera iraquí-siria, por la tierra de nadie en el desierto sirio hasta el Golán y desde allí atacar asentamientos israelíes. Las declaraciones y los ejercicios de los que ves las imágenes no dejan lugar a dudas. Los hutíes quieren invadir Israel. Israel, después de la semana de octubre, no puede esperar al ataque del enemigo contra ella. Debe centrarse en la arena hutí, con el objetivo de atraparlos en su propio terreno. Una situación en la que seamos capaces de realizar operaciones quirúrgicas en territorio yemení para eliminar y erradicar tanto como sea posible la amenaza hutí rápidamente. Es muy difícil tratar un problema así, a tales distancias. Especialmente cuando estás expuesto y ellos no, porque el puerto de Eilat está paralizado. A Irán puedes castigarla más. La admiración de Abdel Malik al-Houthi ha llegado incluso a varios países occidentales e incluso dentro de Estados Unidos. Abdel Malik al-Houthi vio por primera vez su foto extendida en calles de Turquía y Egipto. Abdel Malik al-Houthi se aprovechó de lo que dio del enfrentamiento con Israel como una oportunidad para ampliar su influencia regional y para fortalecer su imagen en el mundo. Y tuvo para los yemeníes, un grupo amado, admiración en varios países. Esto dio a Abdel Malik al-Houthi otro valor en su enfrentamiento contra Israel y continuará en el proceso y construirá para él una gran fuerza en el proceso contra ella. Israel debe, y supongo que lo está haciendo, ver cómo desarrolla mucho más conocimiento que necesita construir.
objetivos y entender mejor cómo llegar a una situación donde detienes el fuego hacia Israel. La solución es política y estratégica. Crear una coalición con todos los que odian a los hutíes o los ven como un enemigo, los estadounidenses, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita. Establecer una coalición cuyo objetivo central sea, al final, derrocar al gobierno hutí. El problema central es la relación entre Israel y Arabia Saudita. ¿Vale? Arabia Saudita es la clave para enfrentar a Yemen. Sin Arabia Saudita en la formación de tal o cual coalición y una actividad intensa contra los hutíes, el problema empeorará. Abd Malik al-Houthi es un líder muy dominante. Hay que recordar que no es solo líder de un país, es líder de una tribu, es líder de una familia. En un sistema patriarcal así, como era su padre, el líder tiene una importancia enorme, por lo que su eliminación necesariamente afectará el proceso de toma de decisiones de los hutíes. No nos hagamos ilusiones pensando que esto terminará con el día hutí. Los hutíes no desaparecerán como resultado de su desaparición. Creo que Abd Malik al-Houthi realmente intenta ser un mártir. Quiere morir, y creo que es muy importante que comprendamos eso, porque es un hutí que sobrevive. No hay duda de ello. Volverá a aparecer en discursos, en imágenes, en distintos lugares. Volverá. Es un sobreviviente, pero también tiene una cultura del martirio profundamente arraigada. Y no huirá de algo para evitar ese destino, porque quiere ser inmortalizado como alguien que intentó hacer historia. Sabes, muera o no, permanecerá dentro de la narrativa que construyó, y creo que es muy importante comprender eso. Sabes, si él vuelve o presiona, él se queda en el intento de que él vuelva, y creo que es muy especial entender esto. Por eso que espero que no muera. Espero que pueda rendir cuentas por las atrocidades que cometió en Yemen y fuera de Yemen. Quiero que sepan que estoy terminando ahora, mientras hablamos. El reconocimiento oficial por parte de Israel hacia Somalilandia. Estoy observando con agradecimiento la postura de Israel por su decisión valiente. Israel fue el primero en reconocer a Somalilandia como Estado independiente. Somalilandia es una región de Somalia en el Cuerno de África, lo que llaman a tiro de piedra de Yemen. Un trampolín más cerca, es interesante. El problema hutí no se limita solo a la península arábiga. Los hutíes son muy activos también en el Cuerno de África. Esto significa que observamos huellas de sus actividades desde Somalia, a través de Eritrea y sin duda en Sudán. La lucha entre Israel y los hutíes cruza el continente de Asia a África, y es probable que si fortalecen la relación entre Israel y Somalilandia, comenzaremos a observar que los hutíes también actúan directamente contra esta presencia. La razón por la que los hutíes no entraron en la guerra de los 40 días contra los estadounidenses, solo contra nosotros, es pavor. Primero, miedo. A los hutíes, según los acuerdos con Trump, se les permite abrir fuego contra Israel. Se les permite, y abrieron fuego. Pero no pueden atacar objetivos ajenos a Israel. Por consiguiente, si deciden intervenir ahora, su temor legítimo es que los estadounidenses respondan con toda su potencia y los aniquilen. Recuerden, Irán no los ayudó cuando los atacaron los estadounidenses. Ahora ellos no ayudan a Irán, pero... Además, los iraníes tampoco ejercieron mucha presión sobre ellos. Les solicitaron, les rogaron, pero no los presionaron como a Hezbollah. La presión fue menor. Les es cómodo tenerlos como amenaza sobre los estadounidenses. Otra razón para el hecho de que los hutíes no se apresuraron a ayudar a Irán tiene que ver con el hecho de que necesitan el dinero en Arabia Saudita. Arabia Saudita es quien les abona sus sueldos, por lo cual se encontraban en última instancia bajo una fuerte presión en el ámbito económico. Entraron en la campaña al final y solo atacaron a Israel. Es decir,
Hicieron lo mínimo para mostrar compromiso con el eje, pero mantuvieron la relación con Arabia Saudita y evitaron una situación en la que pierden el apoyo económico de Riad. Junto a esto, debo decir algo importante. Dada una escalada en la guerra y considerando que Irán se encontrará en una situación de extrema dificultad al unirse estadounidenses e israelíes para atacar infraestructuras civiles iraníes, es muy probable que los hutíes, por un profundo compromiso ideológico con el eje, vuelvan a la guerra para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, con el fin de incrementar la presión económica mundial, contribuyendo así al objetivo iraní de evidenciar el costo del apoyo global en la prolongación del conflicto. El 13 de julio de 2026 se produjo un alto el fuego entre Arabia Saudita y los hutíes, después de que Arabia Saudita atacara un campo de aviación en Sanaa. Como digo cuando hablo del fenómeno hutí, es un monstruo de Frankenstein, en mi opinión. Se ha convertido en el resultado de una serie de proyectos militares. Incluso si la República Islámica se debilitara, los hutíes podrían seguir existiendo por sí mismos, debido al sistema ideológico que construyeron, en el que convierten su guerra y su teología en herramientas para controlar a la población. Una de las consecuencias más preocupantes de la guerra del 7 de octubre es el hecho de que Israel no solo no logró dañar significativamente al enemigo hutí, sino que toda esta actividad en realidad lo fortaleció y a su ideología. Fortaleció a los hutíes en general y a Abdul Malik al-Houthi en particular. Israel dañó duramente al liderazgo de Hezbollah, incluido Hassan Nasrallah, el secretario general. El régimen de Assad cayó. Y vimos a las milicias regionales temerosas de actuar contra Israel. Ante la debilidad del eje, surgió un líder, Abdul Malik al-Houthi. El hecho de que él siga vivo, mientras Israel logró golpear a todos los demás líderes del eje, solo evidenció y demostró su fortaleza y su calidad. El problema en este contexto es la ibris. Incluso si ahora hay judíos en el monte del templo que suban y eso no le guste a Abdul Malik al-Houthi, es capaz de renovar la guerra contra Israel. No tiene límites. Los objetivos judíos en cualquier parte del mundo son, desde su perspectiva, objetivos viables para ser atacados. Y en general, la actitud hacia los judíos y su poder en el mundo y la forma en que operan a los estados occidentales o trabajan al servicio de esos estados occidentales, también Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países, esto es parte de la agenda. Es muy importante comprender que alguien con ambiciones globales y con la idea de convertirse en una figura de ese nivel no puede conformarse con algo pequeño. Realmente me preocupa cuál puede ser el próximo gran paso que intente dar. Creo que alguien como Abdul Malik al-Houthi, con esas ambiciones, no puede conformarse con algo pequeño hasta que ocurra algo grande. Y los países occidentales deben comprender que no podemos permitir que lleguemos a ese punto.